Muy buenos días, soy Edna Hernández y esto es Educación Personalizada. Un podcast sobre aprender y enseñar, sobre madres e hijos, sobre educación en su más amplio espectro, sobre pedagogías, métodos, emociones e inquietudes, herramientas y actividades. Resumiendo, esto es Educación Personalizada. Hoy es el tercer capítulo y vamos a hablar sobre cómo hacer un proyecto sobre un país con nuestros hijos. O mejor aún, vamos a hablar sobre cómo estudiar geografía, utilizando países de forma que aportemos a nuestros hijos conocimiento valioso para su vida actual y futura. Pero antes de comenzar, te comento que hoy es el último día del plazo para optar a 5 plazas de 15 días gratis para las madres de niños menores de 5 años que quieran probar la comunidad 4 estaciones para aprender jugando. ¿Qué es la comunidad 4 estaciones para aprender jugando? Es una comunidad de juegos para cada día del año, donde jugar y aprender van de la mano. Así que si necesitas ideas para entretener al peque de la casa este verano, aprovecha y apúntate. Bueno, vamos al tema de hoy. En el tema de hoy no voy a entrar en análisis súper técnicos ni en palabras que definan cómo hacerlo, demostrándole a otros adultos que yo sé lo que hago. Vamos a ir al grano, a lo práctico. ¿Qué tener en cuenta? ¿Qué es lo importante? Y te voy a dar el ejemplo de un país para que quede claro y puedas empezar a hacerlo de una vez. Entonces, ¿cómo hacer un proyecto sobre un país? En primer lugar, tienes que elegir el país. Después, elegir las cosas que quieres que tu hijo aprenda y analizar cuáles son las que ya sabes para poder combinarlas. En cuarto lugar, tienes que proponerle actividades transversales, o sea, actividades que trabajen varios temas, partiendo del tema central que es el país. Y para terminar, sería bueno que le ofrecieras actividades que entren por diferentes canales sensoriales y que compartan lo que han aprendido con otros niños o con otros adultos. Entonces, al empezar este tema, te comenté que iba a darte un ejemplo, así que vamos allá. Vamos a tomar como ejemplo de proyecto de un país a Japón. Voy a darte ideas desde lo más simple, que sería solo mostrarle algo y a partir de ahí conversar, hasta lo más complejo, que sería entrar directamente en proponerle actividades. Entonces, desde lo más simple sería presentar el país como decoración en tu casa y a partir de ahí generar curiosidad, que se traduciría en conversaciones y directamente en preguntas que entonces puede ser que te lleven a actividades, dependiendo del interés de tu hijo. ¿Qué tipo de decoraciones? Por ejemplo, en el caso de Japón, que es el ejemplo que te estoy dando, podrías hacer una cortina de palomitas de origami y las podrías colgar en la ventana o hacerla como un móvil, por ejemplo. Puedes hacer una cartelera con flores de cerezo pintada. Puedes hacer un kimono de papel y colgarlo en la pared. Puedes colocar cerca de alguna de esas cosas de decoración, puedes colgar o colocar una maceta con una planta de bambú. Puedes poner a la hora de la merienda, en vez de tenedores o cucharas, poner palitos chinos. Y a partir de aquí, pues esperar a ver si surgen las preguntas. Y si surgen preguntas, pues hablar y hablar y hablar lo más posible para, desde la conversación, intentar sacar actividades que le interesaría al niño que quiere hacer. Otra forma de enfocarlo, que sería ya directamente a las actividades, podríamos hacer actividades sobre alimentación, vestuario, cultura, religión y vincularlas con los temas clásicos, o sea, geografía, matemática, escritura, plástica y por ahí vamos con todo. Entonces, presentando esto ya directamente, estas ideas que te he dado de vincular unos temas con otros, en el caso de Japón, podríamos, por ejemplo, una actividad de geografía sería buscar a Japón en el mapa. Una actividad de matemática sería la introducción a los ejes cartesianos. ¿Qué es un paralelo? ¿Qué es un meridiano? Y buscarlo en el globo terráqueo. ¿Para qué sirven? ¿Cuándo empezaron a usarse?
Ahí estarías hablando de no solo de matemáticas, sino también de geografía, de historia. También podrías buscar directamente, después de haber hecho un poco esta explicación de paralelos y meridianos, o si ya el niño lo sabe, podrías buscar las coordenadas de Japón en el mapa. O más específicamente de la capital. Hablar de lo que es una capital, qué otras capitales él conoce. Otra actividad de matemática que se podría hacer, por ejemplo, sería contar con un abaco japonés. Si no tienes uno, que la mayoría de nosotros en Europa o en América no tenemos un abaco japonés, podrías buscar algún video de YouTube y fabricarlo. Si a tu hijo le gusta lo que son manualidades y todas esas cosas, pues empezar por ahí. Fabricar el abaco, y así tendrías no solo matemáticas, sino también tendrías manualidades y tecnología. Entonces, ya llevamos 4 actividades que te he propuesto. Una quinta actividad sería sobre escritura. Sobre escritura tengo varias ideas. Una de las la primera que te comento es comparar nuestro alfabeto con alguno de los caracteres japoneses. ¿Para qué? Para ver ambos, ver similitudes o diferencias, hablar de cómo funciona nuestro lenguaje, cómo funciona el suyo y por qué son diferentes o qué tendrían de parecido. Otra actividad que tiene que ver con la escritura, en este caso ya no tiene que ver con la parte de análisis o abstracta, sino que tiene que ver con la motricidad. Sería con pincel intentar hacer los caracteres japoneses. Para hacer esto podrías ver videos de YouTube y de paso podrías ahora desde otro punto de vista volver a hacer la comparación con nuestro alfabeto. Otra actividad de escritura sería ya desde la parte de creación de literatura más. Sería, por ejemplo, hacer un haiku, que es un tipo de poesía que tiene versos de 5, 7, 5 sílabas. En nuestro caso no sería con sílabas porque no usamos caracteres, sino usamos palabras para comunicarnos, con lo cual serían 5 palabras, 7 palabras, 5 palabras, o sea, 3 versos. Son poesías muy sencillas y puedes buscar en internet de qué se trata y más o menos cómo trabajarlas con el nene, pero te permite también trabajar todo lo que es naturaleza, porque ese es el tema principal de ese tipo de poesía. Y podrías estar hablando sobre literatura japonesa. Como manualidades podrías hacer, por ejemplo, un dragón con bolsas de papel. A nivel de cultura podrías trabajar mitos, comparación de pensamiento, comportamiento de los japoneses, ante situaciones complicadas y un montón de cosas viendo, por ejemplo, la película Totoro. Y si te gusta la idea de ver esta película y tu hijo es bastante visual, podrías utilizar como conversación sobre la película. Podrías hacer, por ejemplo, preguntas de análisis, a ver si ha entendido, qué ha entendido, que aprenda a sintetizar ideas. Preguntar, por ejemplo, qué simbolizan los totoros en la cultura japonesa, cómo se comportan los niños japoneses en el campo, la relación de los niños con los adultos, qué le pasa a la niña de la película, de qué trata la película. ¿Cómo crees que actuaría alguien si se encontrara un totoro? Alguien de tu país. Vamos, que da para mucho a nivel de conversación, de análisis. Otra actividad que podrías hacer relacionada con esta película sería manualidad. Podrías hacer un totoro de plastilina o de arcilla. Actividades que tengan que ver con la alimentación. Podrías hacer bolas de arroz o podrías hacer sushi. Actualmente ya es muy sencillo porque los materiales se consiguen fácilmente en una herboristería o inclusive en Mercadona, vaya. Pero actividades que tengan que ver con lectura, podrías buscar mangas, libros de cómic manga en la biblioteca, que hay muchísimos, y leer un poco con él. Hay muchos que son inclusive para niños pequeños, no tiene que ser nada demasiado complicado.
Si te decides a leer el manga con tu hijo, a partir de ahí puedes proponer actividad de arte y creatividad, por ejemplo, que sería contar una historia solo con dibujos, con cómics. Podrías limitarlo o hacerlo libre. Si lo haces libre, puede ser todos los dibujos que quieras. Si lo limitas, puede ser, por ejemplo, con 4 cuadros. Cuéntame un cuento, así como hacen los cómics que leímos, en solo 4 cuadros. Tienes que estar muy pendiente de no ser muy crítico con tu hijo, porque recuerda que todas estas actividades las está haciendo un niño, con lo cual sea lo que haga, va a estar perfecto. No tienes que esperar que haga algo ideal o súper elaborado. La idea es que se anime a hacer. Y una última actividad que te propondría aquí sería, por ejemplo, actividad de arte y manualidades, que sería también escuchar música japonesa e intentar construir algún instrumento de cuerda con material de reciclaje. Hasta aquí llevo 15 actividades que te he propuesto. Pero hay más. Puedes hacer las clásicas, las de toda la vida, las que se hacen en el cole y en todas partes. Por ejemplo, dibujar la bandera, animar a tu hijo a que vea la bandera del país y que la dibuje. Porque recuerda que esto es educación personalizada, con lo cual si te propongo las cosas que todo el mundo hace, no tiene gracia. Entonces, además de dibujar la bandera, podemos hablar de qué simboliza la forma de esa bandera, qué simboliza la forma de los elementos de la bandera, qué simbolizan los colores. Otra actividad clásica sería aprender sobre el animal nacional. Y la parte personalizada sería, si a tu hijo le gustan los animales, hablar sobre ese animal o la comparación entre ese animal y su animal preferido, o entrar en clasificación de animales, mamíferos y todo ese tipo de cosas. Otra actividad sería aprender sobre el árbol o la flor nacional japonesa, hablar sobre las partes de las flores o sobre lo que necesitan los seres vivos para vivir, dicho sea de paso. O si tu hijo ya sabe todas esas cosas, meterte más todavía en profundidad y hablar, por ejemplo, sobre las células vegetales, los organelos, para qué sirven, qué función cumplen, si cree que la flor o el árbol nacional japonés tiene clorofila, por ejemplo, cuál es la función de la clorofila, etc. Otra actividad muy clásica sería hacer disfraces, en este caso de ropa japonesa, y podrías hacerlo con bolsas de basura de diferentes colores. A partir de aquí puedes hablar sobre los tipos de tela o incluso puedes teñir tela con pigmentos naturales, pigmentos de cebolla, de té. En YouTube hay un montón de videos sobre cómo hacer esto. Otra actividad, puedes jugar con muñequitas de papel japonesa o hacer origami y trabajar la destreza manual, mientras hablas de las diferencias y similitudes entre los juegos tradicionales japoneses y los de tu país. Y una última clásica también sería hacer un teatrillo. En este caso puedes hacer un kamishibai, que lo puedes construir tú con el niño, o puedes hacer la representación, como es la representación de un teatro clásico kamishibai. Vamos a terminar con Japón y no te asustes, no tienes que hacer sobre la cultura japonesa si a tu hijo no le interesa, a nadie tampoco. Porque con cada país se puede estar muy poquito tiempo o muchísimo tiempo, o elegir otro. Puedes estar un día, un mes completo, porque hay muchísimo de cada país con lo que se puede trabajar. Si a tu hijo le aburre hacer un tema demasiado tiempo, pues puedes hacer pinceladas de cada país. ¿Qué otros países son interesantes para trabajar? Pues México, Australia, Rusia, Israel, todos los países son interesantes. Con este último que te menciono, inclusive puedes tocar, si tu hijo es un poco más grande, sobre religiones, interculturalidad, conflicto, convivencia, que ya serían temas ya para niños mucho más grandes. En todo caso, es más interesante empezar por un país que no sea de tu continente. Es preferible con países de continente diferente al nuestro, porque son países que los niños escuchan mucho menos en el día a día. No están prácticamente en las noticias del telediario. Por otra parte, la cultura de estos países
de los países de otros continentes suelen ser muy diferentes a la nuestra, con lo cual el aprendizaje va a ser muy enriquecedor, aunque trabajes solo un día. Otro punto importante es que debes tener en cuenta que si decides trabajar, como lo estoy recomendando, con países de otro continente, África lo dejes para después, no para la primera vez. ¿Por qué? Porque África es el continente más complicado. Porque las tribus abarcan varios países y las fronteras suelen desdibujarse bastante. Con lo cual, normalmente se termina trabajando, cuando se trabaja con África, con los símbolos patrios y con las cosas clásicas. Pero es muy difícil conseguir cosas interesantes, culturales, no sé qué, de países uno por uno. Porque muchas veces la cultura de uno está muy relacionada con lo otro, porque las mismas tribus que hay en uno pues se mantienen en los países fronterizos. Entonces, hasta aquí el capítulo de hoy. Creo que me he extendido bastante, pero bueno, es que hoy había mucho de lo que hablar. Un fuerte abrazo y recuerda que si tienes niños menores de 5 años, hoy miércoles 21 de junio es el último día para optar a una de las 5 plazas gratis por 15 días. En la comunidad, 4 estaciones para aprender jugando. Te dejo en las notas del programa de hoy el enlace por si te quieres apuntar a la comunidad. Me despido. Esto es Educación Personalizada y si te ha gustado, espero que me dejes tu comentario. Un beso. Chao.